Hola, esto es la evidencia número 2 del taller de habilidades verbales. Vamos a estar tratando los puntos definitivos que definen más bien lo que sería el lenguaje y las formas en las que este se complementa. Empezamos con lo que sería qué es el lenguaje o de qué nos sirve el lenguaje. El lenguaje es en sí compartir ideas con los demás, transmitirlas, no solo ideas, sentimientos, expresiones, algo que tengas que decir. Eso es lo que nos sirve el lenguaje, pero para entender cómo funciona de manera completa, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. De los primeros que tendríamos sería eh, la... ¿Qué es lo básico para que pueda funcionar el lenguaje? Ocupamos una fuente, un emisor que es quien manda el mensaje, un mensaje que el emisor tenga algo que decir y un receptor, alguien a quien decírselo. Pues los propósitos que podría tener el emisor para hacer esto sería informar, entretener, persuadir o actuar. Por dar un ejemplo, por ejemplo, para persuadir, si alguien está pasando un momento en el que va a tomar una mala decisión, el emisor podría persuadirlo mediante el lenguaje y la comunicación de cambiar de decisión. Entretener, por ejemplo, pues tan simple como decir un chiste y entretener. Y pues esos serían los ejemplos más significativos que yo puedo decir de lo que serían los propósitos del lenguaje de manera resumida. Tenemos varios modelos de lenguaje. Los que a mí más me llamaron la atención serían dos. El unidireccional, porque los demás que vienen siendo otros dos son muy similares al unidireccional, en que el emisor manda el mensaje, pero esto solo es recibido, no hay una retroalimentación. El que marca diferencia es el transaccional, porque en espera un feedback el emisor. El receptor tiene que procesar la información y traducirla a un nuevo mensaje que le va a mandar al que algunas fue su emisor, y va a recibir feedback. También vamos a hablar de lo que serían los elementos que no son verbales del habla. Esto sería como lo visual, lo vocal y pues una vez más lo verbal, pero lo visual y lo vocal es a lo que le daríamos el enfoque. Lo visual es cómo te ves, cómo transmites tu mensaje, qué es lo que mandas con tu cuerpo cuando mandas tu mensaje, y el vocal es cómo lo dices, no es lo que dices. El verbal sería lo que dices, pero el vocal es cómo lo dices. Si yo digo algo muy enojado, o muy triste, o con la voz baja, eso influiría en lo que serían los factores vocales, mi timbre de voz, la seguridad con la que hablo, si mi modo de hablar es continuo. El visual sería cómo me veo si yo estuviera todo desaliñado y estuviera en una conferencia frente a actores o licenciados, ingenieros. Obviamente no se me respetaría mi punto de opinión, ni siquiera sería escuchado. Tiene que ir todo de la mano para que esto pueda funcionar. Cosas que son importantes en la comunicación visual: el contacto visual, y la expresión corporal. Sobre todo siempre cuando uno está transmitiendo un mensaje, debe procurar mirar a los ojos al que es su receptor, para transmitir la idea de forma concreta, con seguridad. Si no, si uno está divagando, viendo hacia ningún lado, hacia los lados, hacia arriba, con cierta desesperación, eso es lo que transmite. De hecho, desesperación: me aburres, no aguanto, ya no quiero escuchar, ya no quiero hablar, o lo que digo no importa, realmente no me importa si me escuchas. Y pues la expresión corporal, si uno lo dice cabizbajo o lo dice erguido, lleno de seguridad, con la mirada fija, transmitiendo con las manos, cosa que no se puede alcanzar a ver mucho en mi vida, pero sí hago muchas cosas con las manos. Cambia lo que sería la manera en que se recibe el mensaje. Ya no se recibe igual, ahora se recibe de una manera más concreta. La persona tiende más a escucharte cuando te ve seguro y convencido. Lo que sería la paralingüística es que también había olvidado abordar, sería el sonido de mi voz. ¿Cómo influye las cosas como las digo? Si yo digo algo muy fuerte o lo digo muy bajito, influye. Si normalmente, de hecho, intuimos que una persona es tímida o es cohibida cuando tiene un tono de voz bajo y apagado. Y sin embargo, si una persona habla muy alto o en tonos chillones, o grita mucho, te das cuenta pues que es una persona extrovertida. Eso desde el momento en el que cuando te vas a acercar a hablar ya lo intuyes por cómo se ve y cómo suena que eso viene siendo la paralingüística, cómo suena una persona al hablar. Esto influye también cuando alguien va a recibir el mensaje.
Tenemos pues lo que sería la comunicación escrita, la no verbal y la paralingüística que ya mencionamos. La no verbal pues obviamente son todas estas que también mencionamos, detalles visuales de cómo nos vemos y cómo nos recibe la gente a través de nuestra imagen. Al momento de comunicarse hay algo muy importante que sería las habilidades que desarrollamos con el tiempo y las habilidades con las que nacemos con el tiempo. Hay gente que es introvertida por naturaleza, hay gente que es extrovertida, y sin embargo aún así se puede percibir que hay cosas con las que uno nace y se aprenden. Por ejemplo, las habilidades, una habilidad adquirida sería, por ejemplo, yo que no estaba acostumbrado antes a presentarme mucho o hablar en público, soy músico, y al ir tocando en escenarios te acostumbras a hablar con el público, pierdes el nerviosismo y ya te subes al escenario con confianza desde el principio, desde que entras hasta que sales. Y eso no es algo con lo que se nace, es algo que desarrollas, a lo que te acostumbras, aprendes a manejar a la gente. Eso es una habilidad adquirida. Una habilidad innata pues sería, no sé, aprender a hablar con las personas, escucharlas. Yo siempre he considerado que eso es una habilidad innata mía. Y por último pues tenemos lo que sería la comunicación interpersonal, que es meramente señalar cómo las barreras que hay entre las personas que se comunican. Y en fin, eso vendría siendo cuando una persona es íntima a ti, te comunicas con ella de manera diferente, hablas cerca, las cosas que dices no son las mismas. Y cuando hablas con una persona desconocida, la comunicación tiende a ser diferente. Cosas tan simples como preguntar la hora tienden a ser muy directas o muy secas, no íntimas con la persona. En cambio, si se lo preguntaras a tu novia, pues sería muy diferente. Y así, en resumidas cuentas, esa es la comunicación interpersonal. Por mi parte sería todo. Espero que esté bien desarrollada mi evidencia número 2 y ojalá pase un buen rato revisándolo.